vamos a ver en este video el concepto de shoresh o raíz. Es un concepto central en el idioma hebreo, es la base a partir de la cual se estructuran eh, las distintas palabras, sea adjetivos, sustantivos o verbos, en fin. El concepto de shoresh, que significa raíz. Shoresh, ¿sí? Es raíz, son generalmente 3 letras del idioma hebreo, que a partir de ellas se van a construir las distintas palabras. Vamos a ver un ejemplo y vamos a trabajar encima de ese ejemplo entonces. Vamos a poner la shoresh, una kaf, o haf, una tav y una bet, ¿sí? Katav, katav, kaf, tav y bet, ¿sí? 3 letras que están relacionadas con el concepto de escribir, ¿sí? Toda la producción o lo relacionado con los escritos, con la acción de escribir, está relacionada con esta shoresh que uno la puede leer poniéndole A en la kaf y en la tav, y es el shoresh katav, ¿sí? Interesante, vamos a ver un poco de la historia, vamos a recordar nuestra plantilla del hebreo cuadrado, del hebreo pictográfico, del paleo hebreo, y vamos a ver si nos da alguna pista sobre por qué katav está relacionado con escribir. Me puse a investigar, a curiosear, y fíjense lo que encontré. Katav es la letra kaf, ¿sí? Kaf, fíjense que es una palma de la mano, ¿sí? Es la mano, nuestra kaf. La tav es una señal o es una marca, es un símbolo, fíjense, una forma de cruz en el hebreo pictográfico. Cuando uno hace una señal, una cruz, ¿sí? Entonces eso se usa en el Antiguo Testamento, aparece este simbolismo o este uso de la tav como señal, ¿sí? Hacer una tav es hacer una señal, una marca. Y finalmente la letra bet, letra bet, fíjense, es como una casa. Acá tenemos la casa vista de arriba, si ustedes ven y piensan en la casita del hornero, por ejemplo, el nido del hornero, tiene esta estructura. Si uno lo cortara al medio y lo tuviera una vista superior, ve la entradita y la casa del hornero. Interesante esta simbología. Y acá vemos entonces nuestra bet, casa, carpa o familia. Entonces, fíjense, katav es la mano, la señal, ¿sí? Las letras son señales, las letras son símbolos o marcas, y la casa. Entonces escribir es una mano que hace señales, que hace símbolos en un ambiente, ¿sí? No es muy difícil hacerlo al aire libre. Generalmente cuando uno escribe está en un lugar adecuado. Por ejemplo, acá una mesa, un lugar con iluminación, una superficie plana. Entonces escribir está relacionado con la mano, la acción humana, ¿sí? La herramienta humana, la mano. La señal, que es el símbolo, es el idioma, son las grafías y el espacio donde se desarrolla la escritura. Puede ser una casa, puede ser la yeshiva donde los escribas trabajaban. Sí, hay evidencia que trabajaban sobre grandes mesones de piedra de varios metros de largo, en el cual hacían entonces sus rollos, los podían estirar bien, rollos de varios metros, y ahí iban trabajando los escribas, solamente para que veamos algún tipo de conexión entre las letras y su símbolo, este sentido pictográfico. Pero esta es la shoresh, y de acá nosotros vamos a construir distintas palabras, sustantivos, adjetivos y verbos también, que se desprenden, ¿sí? de esta shoresh y están de alguna forma apoyados en esta shoresh. Vamos a ver algunas de ellas. Por ejemplo, el concepto de escritura, ¿sí? De escritura, las sagradas escrituras. Cuando se habla en la Biblia de las sagradas escrituras,
se está hablando de esta shoresh, ¿sí? Entonces vamos a ver. Si yo tomo la kaf, la tav y la bet, ¿sí? Y vocalizo ktav. Ktav es escritura, un escrito, ¿sí? Ktav. Fíjense, la misma shoresh, nada más que yo empiezo a vocalizar acá, como va al principio, generalmente va a tener sonido de k, si va al medio, yo le agrego letras adelante, va a quedar como un sonido de j, ktav. Ahora, si yo quiero usar el plural de este ktav, en vez de escritura, escrituras o escritos, simplemente en este caso voy a agregar la mem sufit y voy a decir, fíjense lo que voy a hacer, acá voy a cambiar la vocalización, ¿sí? Y acá sería un sonido de u, ketuvim, o agregaría en hebreo moderno una vav, ktav ketuvim, ketuvim, escritos, los escritos. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, en la tradición hebrea, tiene tres partes: la Torá, ¿sí? Pentateuco, los profetas, los libros de los profetas, también los libros históricos están ahí, y después están los escritos, los ketubim, ¿sí? Que inicia con el libro de Salmos y después tiene todos los libros de la sabiduría hebrea y algunos otros libros más. Por eso, cuando en la palabra de Dios y en el Evangelio vamos a encontrar a Yeshua diciendo ahí en Lucas, estaba escrito de mí y se tenía que cumplir lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en la Torá, en los profetas y en los salmos o en los ketubim, en los escritos. Y ahí se mencionan las tres secciones de la Biblia judía, el Tanaj, se llama Tanaj en hebreo, o Antiguo Testamento. ¿Por qué lo llamamos Tanaj? Torá, profetas, Neviim y Ketubim. Acá la Kaf Sufit, Tanaj. Tanaj. Entonces, de ahí viene, entonces esta Kaf Sufit, que tiene sonido de J, en este caso el Tanaj, viene de la palabra Ketubim. Así que fíjense cómo esta Shoresh está muy presente en la palabra de Dios. Yo también podría decir un manuscrito, ¿sí? Los manuscritos que se han encontrado en el rollo del Mar Muerto. ¿Cómo decimos manuscrito? Bueno, manuscrito, de nuevo. Fíjense la Shoresh, ¿sí? Ktav. Y acá voy a agregar otra palabra. Yad. Ktav Yad. Yad es mano también, ¿sí? O brazo, ¿sí? Ktav Yad. Uno podría entonces decir escrito de la mano. Escrito de la mano o escrito del brazo de la mano. Ktav Yad. Manuscrito. Los manuscritos, por ejemplo, que se han encontrado de la palabra de Dios y que son la fuente y la validación de las escrituras. ¿Por qué? Porque son escritos antiguos que validan que esos escritos son de aquella época. Por ejemplo, los rollos del Mar Muerto nos muestran que la escritura ya en un estado muy desarrollado, prácticamente todo el Antiguo Testamento antes del tiempo de Yeshua, y esto fue un descubrimiento arqueológico monumental y muy importante para nuestra fe porque muestra la historicidad de nuestra fe, ¿sí? La historicidad de nuestra fe. Vamos a un adjetivo. Pongamos ahora un adjetivo, por ejemplo, escrito. Fíjense, voy a poner la Shoresh y voy a agregar una letra adicional. Fíjense, la Vav. Entonces yo voy a decir Katuv. Katuv. Katuv es escrito, ¿sí? Algo que fue escrito. Entonces es una forma de adjetivo que está relacionada a una voz pasiva y la voz pasiva siempre va a tener una U escondida. Siempre que veamos algo que termina con U, muy posiblemente se trata de una voz pasiva, escrito, katuv, ¿sí? Katuv.
¿Es importante esta palabra? Sí, aparece en el Evangelio. Fíjense, Mateo, capítulo 4, cuando se nos habla de Yeshua en la tentación en el desierto. Yeshua 3 veces, según el relato, va a decir, escrito está. ¿Sí? La primera vez dice, versículo 4, respondió, Yeshua dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si uno va acá a la retrotraducción, ¿sí? A la retrotraducción del griego al hebreo, como en hebreo moderno se traduciría esta frase de Yeshua. Entonces vamos al versículo 4 y dice, allí Yeshua respondió, Veamar, y dijo, Katuv, Katuv, ¿sí? Escrito, escrito. Vamos al versículo 7, Jesús le dijo, escrito está también, Amarlo Yeshua, le dijo Yeshua a Satán, Od Katuv, también escrito. ¿Sí? Y finalmente lo va a decir una tercera vez y de nuevo está Katuv, Katuv. Entonces Yeshua usa esta palabra Katuv que tiene un peso importante. ¿Por qué? Porque se refiere a la palabra escrita, no a la palabra, a la ley oral, no a la tradición oral, sino una palabra escrita y guardada a lo largo de los siglos, conservada por los escribas, por los sacerdotes, y que llegó hasta los tiempos de Yeshua y hasta nuestros días. Esa es la palabra fiel, como dice también en la carta de Pedro. Tenemos también la palabra profética, más segura, ¿sí? Esta palabra escrita. Entonces, la importancia de esta Yoresh está muy presente en la palabra de Dios. Vamos ahora a algunos aspectos sociales. Por ejemplo, fíjense. Sería como el femenino de Katuv, Ketubá, Ketubá. Acá agregamos la Vav y la G final, Ketubá sería como femenino y sería el acta matrimonial, el contrato matrimonial que se hace en Israel. En Israel, en el casamiento hay un contrato donde participan los novios, ¿sí? Y la familia, con ciertas obligaciones, deberes y promesas contractuales. Entonces es la Ketubá, que es un documento legal y está presente acá entonces en la vida social de Israel. Otra forma, esto sí es más moderno, fíjense cómo el hebreo moderno también se las ingenia para seguir expandiendo a partir de las Yoresh palabras que son necesarias. Fíjense acá, Katovet. Katovet, yo agregué la Vav, acá tengo las Yoresh y agrego la Vav y otra Tav. Katovet es la dirección postal, la dirección postal, donde vivo, Katovet. Está relacionado también con grabación, con grabar. Vamos ahora a relaciones donde yo hago algo hacia otra persona, por ejemplo, un dictado. ¿Cómo se dirá dictado? Como en la escuela a nosotros nos hacían hacer los famosos dictados de palabras en lengua. Ahí, fíjense, vamos a escribir la Yoresh y vamos a ver cómo se construye alrededor de la Yoresh. Ahí está la Yoresh, Katav, y yo voy a agregar una Hei y otra Hei. Achtava. Achtava sería dictado. Fíjense que acá no es pasivo, sino que yo hago hacia otro y aparece la Hei. Entonces esto es un sustantivo de la acción dictado. Dictado cuando yo dicto. Vamos a ver después el verbo relacionado con escribir, con dictar, con grabar algo en piedra. ¿Sí? Y vamos a ver cómo nos va cerrando. Pero fíjense cuántas palabras que vamos construyendo. Y otra construcción interesante, por ejemplo, cuando yo voy a escribir una carta. Es un objeto, un sustantivo relacionado con algo que fue producido a partir de la escritura. Entonces, de nuevo,
Ahora usamos como auxiliar la mem solamente. Miktav. Miktav, carta. Un escrito, un producido escrito, una carta que va hacia otra persona. Está relacionado, va de un lugar, de un emisor a un receptor, y es escrito. Entonces es Miktav y usamos la mem como auxiliar. Y todavía nos queda la palabra, por ejemplo, escritorio. Escritorio, de nuevo. Shoresh. Y voy a usar de nuevo la mem. Y en este caso una hei. Fíjense que es muy parecido. Yo escribo una miktav, una carta, ¿en dónde? En un escritorio, en una machteva. Una machteva. ¿Sí? Terminación femenina sería escritorio, donde yo escribo mi miktav, mi carta. Y así hay varias palabras interesantes. Por ejemplo, fíjense esta palabra, también moderna, que es la shoresh, ¿sí? Katav. ¿Qué es un katav? Fíjense que el mismo sonido de la shoresh que le poníamos acá, un katav es un corresponsal, un periodista, alguien que escribe, periodista escrito, es un katav. Y así, entonces, y una katabá, si le ponemos la hei, sería una periodista femenina. O también sería una crónica, ¿sí? Una crónica de algo que está haciendo un periodista sobre algún hecho. Entonces, a partir de la shoresh, yo tengo un universo de palabras, adjetivos, sustantivos y también verbos que se van construyendo. Así es el hebreo. Entonces, si uno identifica la shoresh y sabe a qué se refiere, cuál es el significado, con qué se relaciona, va a poder descubrir fácilmente, o por lo menos sospechar, de qué está hablando, de qué se trata una determinada palabra. Entonces va a ser un ejercicio constante en el hebreo descubrir la shoresh por detrás de la palabra, ¿sí? A veces va a estar escondida, en este caso la shoresh es plena. ¿Qué quiere decir? Que las tres letras son importantes, están presentes, ¿sí? Están presentes. Va a haber algunos casos que la shoresh va a tener alguna letra defectuosa, una letra que no se impone y que por lo tanto va a desaparecer. O una letra auxiliar, que la shoresh se completó con una letra auxiliar, por ejemplo, que en la shoresh aparezca una hei, una yud, una vav, ¿sí? O una nun. Generalmente estas shoresh van a tender en algún momento a desaparecer y van a quedar las otras dos letras de la shoresh. Entonces, son los casos más irregulares. Pero cuando tenemos estas otras letras y todas las otras del Aleph Bet, no se van nunca, van a estar siempre presentes y ahí va a ser fácil detectarlas. Así que, conociendo las shoresh y sabiendo qué letras son auxiliares, cuáles son las auxiliares, la Vav es un auxiliar que va a aparecer, la Hei, la Mem, ¿sí? Fíjense, son letras que me van a mostrar que son auxiliares a la shoresh, también pueden ser parte de la shoresh. Entonces, acá hay un ejercicio, acá hay una necesidad de ir paso a paso, pero con esto en mente va a ser fácil, o más fácil al menos, entonces detectar las palabras y su conexión y su origen, su raíz. Por eso hablamos de shoresh. Cada palabra va a estar enraizada en un concepto y esto es lo lindo del hebreo porque nos permite entonces interactuar y escarbar mejor en el significado profundo de las palabras. Seguimos.